Bonjour, ¿cómo se va? Soy Alexandra Gerson, su profesora de francés. Debido a esta cuarentena, pensé en hacer este video para poder ayudarles y acompañarlos con el trabajo práctico. Me acaban de decir que es muy probable que la cuarentena se extienda hasta 1 de mayo y necesitamos nota. Así que lo que vamos a hacer es tomar la entrega de todos estos trabajos prácticos que le voy a mandar semanalmente. Van a poder tener una ida y vuelta y así podrá asegurar la nota de fin de trimestre. Por otro lado, le quiero comentar que realicé un fanpage para los estudiantes segundo A. Tendrán que ir a segundo A, Atahualpa, la profe Alexandra. Y para segundo B es lo mismo, pero en vez de segundo A es segundo B. Lo van a ver en el trabajo práctico. Cualquier consulta que ustedes tengan, me lo mandan en el comentario abajo de los videos de cada trabajo práctico o abajo de cada trabajo práctico. ¿Sí? Este es el número 2. ¿Por qué? Porque la pregunta de uno puede ser la pregunta de otro y que no se atrevió a preguntar o no tuvo el tiempo o lo está haciendo justo a la vez y ustedes lo iluminaron a su compañero con la pregunta. ¿Sí? Trataré todos los días de entrar para poder contestar. Bueno, vamos a compartir la pantalla, ¿quieren? Así, pantalla y audio. Podemos hacer el trabajo. Acá están viendo mi computadora. Entramos. Este es el trabajo práctico. Bueno, pueden ver espacio curricular, curso segundo hija, profesora, el contacto, este es mi correo, y la fanpage según el grupo en el cual ustedes estén, si es segundo A o segundo B. Es importante que respeten esos grupos para yo poder así tener la lista para poder tener las notas. ¿De acuerdo? Bueno, el tutorial. Y acá tenemos Travail pratique 2. Trabajo práctico número 2. El objetivo de este trabajo es trabajar con el verbo être y el verbo s'appeler. Me imagino que ya deben saber esto. Esto es una revisión y a la vez para que ustedes vayan viendo los videos. El verbo être significa ser o estar. Ustedes, los hablantes de español, los que hablan español, hacen la diferencia entre ser o estar. Nosotros no. Vamos a ver la diferencia por la preposición. Ejemplo, je suis argentine. Yo soy argentina. Je suis en Argentine. La preposición me indica que estoy en Argentina. Bueno, vamos con el ejercicio número 1. Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse. Cochez la ou les bonnes réponses. Mire el video y elija la buena respuesta. Haga una cruz en las buenas o la buena respuesta. ¿Vamos con el video? Lo vamos a ver 2 veces. Primero vamos a ver el panorama. ¿Qué es lo que está pasando? Je m'appelle Gaetano Carlos Parello, je suis argentin, je suis danseur de tango. Bien. Lo vamos a escuchar nuevamente para poder reconocer lo que se dijo. Je m'appelle Gaetano Carlos Parello, Je m'appelle Gaetano Parello. je suis argentin, Je suis argentin. je suis danseur de tango. Je suis danseur de tango. Él dice tango porque está hablando justamente de su nacionalidad. No lo pronuncia como un francés,
nosotros le vamos a decir tango. Bien. L'homme et l'ombre fait ses courses, est au téléphone, ou bien il se présente. Me ponen una cruz y no saben el vocabulario, lo buscan por internet o en un diccionario. Hay muchos diccionarios en no van a tener problema. ¿Cómo il s'appelle? Il s'appelle Leo Tirelli, Gaetano Parello, Gustavo Virella. Sí. Il est argentin, chilien ou américain. Acá estamos hablando de las nacionalidades. D. Il est danseur de tango, joueur de pipo, musicien. Acá hablamos de la profesión. Bueno. Ejercicio número 2. Écoutez la vidéo y reconstituez les phrases. Deben escuchar el video y volver a poner en orden las oraciones. Lo escriben acá. Si lo imprimieron, lo hacen a mano. Si no lo imprimieron, borran esto y lo escriben. ¿Sí? Bien. On écoute à nouveau la vidéo? Je m'appelle Gaetano Carlos Parello, je suis argentin, je suis danseur de tango. Une seconde fois. Je m'appelle Gaetano Carlos Parello, je suis argentin, je suis danseur de tango. Bien. Allez escuchar un peu. Écoutez y lisez les phrases ci-dessus. Escuche y lea las oraciones que están abajo. Las phrases dans la bonne colonne. Ubiquen las oraciones en la buena columna. Ahora le voy a leer. Una columna dice decir su apellido, la otra su nacionalidad y luego su profesión. Le voy a hacer el audio yo. ¿Listo? A. Il est argentin. B. Vous êtes marocain. C. Je suis chanteur. D. Tu t'appelles Mustapha. E. Tu es secrétaire. F. Elle est danseuse de tango. G. Je m'appelle Gaetano Parello. Ejercicio número 4. Lisez le document, écrivez les mots manquants pour compléter les phrases. Consultez l'aide pour la conjugaison des verbes s'appeler être. Lean el documento, escriban las palabras que faltan para completar las oraciones o frases. Consultar la ayuda para la conjugación de los verbos llamarse o bien ser y o estar. Bueno, primero, acá tenemos el documento. Amadou et Mariam. Nom de naissance, ¿qué era eso? ¿Se acuerdan? Sí, nombre de nacimiento. Amadou Bagayoko et Mariam Doumbia. Nationalité, Mali. Style musical. ¿Qué música tocan? World music. Membre du groupe. Miembro del grupo. Amadou Bagayoko et Mariam Doumbia. Acá tienen que completar. Elle, acá va el verbo, Mariam Doumbia, s'appelle, acá que falta el pronombre personal. Fíjense si es femenino o masculino. Acá tenemos un femenino, seguramente acá va el masculino. Pequeña ayuda. Ellos, Mariam y Amadou, ellos se llaman Mariam y Amadou. Nationalité, elle, ¿qué verbo va acá? Il, ¿qué verbo va acá? ¿Qué pronombre va acá? Fíjense, ellos son malianos, de Mali. Profesión es lo mismo. Ayuda. Verbe être, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Primera, segunda, tercera persona del singular, del plural. Estos pronombres significan yo, tú, él, ellos, perdón, él, ella, acá el plural, nosotros, vous,
vosotros, il ou elle, ellos, ellas, el plural. El on no le digo la traducción porque es un pronombre que tiene todo un... Se parece al usted, pero no es un usted. Es cuando lo usamos haciéndonos responsable de otra persona. Por ejemplo, si yo digo un trabajo, estoy diciendo que yo y, por ejemplo, mi compañero estamos trabajando y respondo por él. ¿Sí? Eso se nota mucho en los derechos de la mujer. Bueno, volvamos para l'aide. Le verbe s'appeler, el verbo llamarse, es un verbo pronominal que significa todo verbo que son acciones. Acá la acción es llamar. Si yo me llamo a mí misma, que la acción la recibe el sujeto, usamos un pronombre. Ejemplo, yo me llamo. Yo llamo a quién? A mí mismo. Por ejemplo, Isabela. Yo me llamo Isabela. Yo llamo a mí misma Isabela. Tú te llamas. Tú llamas a ti mismo Isabela. ¿Me entienden? Bien. Y ahí tienen la pronunciación. Y por una cuestión fonética, esta L, que hay una sola, acá se duplica y queda sola cuando nosotros decimos nous nous appelons, vous vous appelez. Fíjense que suena distinto a él. Il s'appelle, elle s'appelle, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. ¿Vieron la diferencia? Bueno, por esa razón se duplica, no se tienen que equivocar. Y por último, acá tienen la transcripción. Gaetano Parallelo, Parello. Je m'appelle Gaetano Parello, je suis argentin, je suis danseur de tango. Y aquí terminamos el tutorial. Bueno, chicos, no puedo hacer video más de 15 minutos porque si no, no me lo suben en YouTube. Me despido con ustedes. Espero que pronto nos podamos ver cualquier cosa. Me escriben, me tipean. Estoy para ustedes. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y espero que esta cuarentena se les sea lo más leve posible. Au revoir.